Las Marianas son un conjunto de islas volcánicas en el Pacífico Occidental, pero cuando hablamos de las Marianas en el contexto científico y geológico, nos referimos a la fosa de las Marianas, la depresión oceánica más profunda conocida en la Tierra. Se encuentra a unos 200 km al este de las Islas Marianas y tiene forma de media luna, con una longitud de 2.550 kilómetros y un ancho de 70 kilómetros. El lugar más profundo de la fosa es el abismo de Challenger, que alcanza hasta 11.034 metros bajo el nivel del mar. Para ponerlo en perspectiva, si colocáramos el monte Everest 8.849 metros en el fondo de la fosa, su cima aún estaría más de 2.000 metros por debajo de la superficie. Presión en el fondo. 1086 bar. Más de 1000 veces la presión atmosférica. Temperatura, entre 1 y 4 grados. Densidad del agua, aumenta un 4,96% debido a la presión. A pesar de las condiciones extremas, la fosa alberga vida. Xenophoria. Organismos unicelulares gigantes que viven a más de 10.600 metros de profundidad. Microorganismos desconocidos, adaptados a la oscuridad y presión. Peces luminiscentes, camarones y posiblemente pepinos de mar. En 1960, Jack Pickard y Don Walsh descendieron en el batiscafo Trieste y afirmaron haber visto un pez plano de 30 centímetros, aunque hoy se duda de ese avistamiento. 1875. La expedición Challenger realiza el primer sondeo, calculando 8.184 metros de profundidad. 1951. Se usa ecolocalización para estimar 11.012 metros. 1960. El Trieste desciende al abismo de Challenger. 1995. El vehículo japonés Kaik recoge muestras del fondo. 2012. James Cameron desciende en solitario en el Deep a Challenger, filmando el fondo por primera vez. La fosa se formó por la subducción de la placa del Pacífico bajo la placa de las Marianas, un proceso tectónico que crea estas depresiones profundas. Es una zona de intensa actividad sísmica y volcánica, clave para entender la dinámica del planeta. En 2009, Estados Unidos declaró la fosa como monumento nacional marino, protegiendo su biodiversidad. Las Islas Marianas son territorio estadounidense, lo que convierte la fosa en un punto estratégico para la investigación y vigilancia submarina. La región es también foco de interés para China y otros países por su potencial científico y militar. La fosa de las Marianas no es solo el punto más profundo del planeta. Es un espejo de lo desconocido, un laboratorio natural donde la vida desafía las reglas, y un símbolo de lo que aún queda por explorar. En sus aguas oscuras, la ciencia encuentra preguntas más que respuestas. Y en su silencio abismal, el planeta guarda sus secretos más antiguos. El 26 de marzo de 2012, el cineasta y explorador James Cameron se convirtió en el primer ser humano en descender en solitario al punto más profundo del planeta, el abismo de Challenger, en la fosa de las Marianas. El descenso fue parte de una misión científica y cinematográfica que combinó tecnología de punta con una ambición casi épica. Cameron diseñó junto a un equipo de ingenieros el Deep Sea Challenger, un sumergible vertical de 7,3 metros de altura, construido con materiales ultrarresistentes. Casco de resina sintética reforzada, capaz de soportar presiones de más de 1000 atmósferas. Cámaras 3D y luces LED, para filmar en condiciones de oscuridad total. Brazo robótico para recolectar muestras del fondo marino. Sistema de lastre liberable, que permitió el ascenso rápido tras la misión. Duración del descenso. 2 horas y 36 minutos. Profundidad alcanzada, 10.908 metros. Tiempo en el fondo, aproximadamente 3 horas. Ascenso, 70 minutos. Durante el descenso, Cameron estuvo completamente solo en una cápsula del tamaño de una cabina telefónica, enfrentando presiones equivalentes a más de 1000 veces la presión atmosférica. Aunque esperaba encontrar vida compleja, el fondo era desolado y fangoso, con pocas criaturas visibles. Sin embargo, se recolectaron muestras de sedimentos con microorganismos extremófilos. Datos geológicos sobre la estructura del fondo. Imágenes inéditas en alta definición del abismo. Cameron describió el fondo como una luna alienígena, silenciosa y sin viento. El descenso fue filmado y convertido en el documental Deep Sea Challenge 3D. Inspiró nuevas tecnologías para exploración oceánica.
reavivó el interés global por las profundidades marinas y la biología extrema. James Cameron no solo descendió al punto más profundo del planeta. Descendió al límite de lo humano, donde la oscuridad es total, la presión aplasta el acero y el silencio es absoluto. En ese abismo, encontró no monstruos, sino la inmensidad de lo desconocido. Su viaje fue una declaración, que la curiosidad puede más que el miedo, y que aún hay mundos por explorar bajo nuestros pies. El 23 de enero de 1960, el oceanógrafo suizo Jack Piccard y el teniente de la Armada de Estados Unidos, Don Walsh, realizaron el primer descenso al abismo de Challenger a bordo del batiscafo Trieste. Profundidad alcanzada, 10.916 metros. Duración total, cerca de 9 horas. Observaciones. Vieron lo que parecía un pez plano, desafiando la idea de que no podía existir vida a esa profundidad. Su hazaña permaneció sin ser igualada durante más de 50 años. Ya lo conoces. El director de Titanic y Avatar descendió solo en el Deep Sea Challenger. Fue el primer humano en hacerlo en solitario, y el primero en filmar el fondo con cámaras 3D. 2019. El explorador de los 5 abismos. El empresario y aventurero estadounidense Víctor Vescovo descendió en el sumergible DSV Limiting Factor como parte de su expedición Five Deeps. Profundidad récord. 10.927 metros. Número de inmersiones. Múltiples, incluyendo recolección de muestras y cartografía del fondo. Encontró nuevas especies, y también bolsas de plástico, evidenciando la presencia humana incluso en el lugar más remoto del planeta. El ingeniero gallego Héctor Salvador se convirtió en el primer español en descender a la fosa de las Marianas, pilotando un sumergible de la empresa Tritón. Duración de la misión: 12 horas. Sensaciones. La soledad es total, declaró tras la inmersión. Hallazgos. Observó vida abisal y también residuos humanos, como basura plástica. Hasta la fecha, solo 22 personas han alcanzado el fondo de la fosa de las Marianas. Es un número menor que los humanos que han pisado la Luna, lo que convierte esta hazaña en una de las más exclusivas y extremas de la historia de la exploración. Descender al abismo de Challenger no es solo una hazaña técnica. Es una confrontación con lo desconocido, una inmersión en el silencio absoluto del planeta. Cada uno de estos exploradores ha dejado una huella en el fondo del mundo, demostrando que incluso en los lugares más oscuros, la curiosidad humana sigue brillando. La fosa de las Marianas, el lugar más profundo del océano, ha revelado hallazgos sorprendentes que desafían nuestra comprensión de la vida, la geología y el impacto humano. Aquí te cuento lo más destacado. Una reciente expedición internacional liderada por la Universidad Jiao Tong de Shanghái descubrió que el 89,4% de las especies microbianas recolectadas en la zona a más de 6.000 metros de profundidad nunca habían sido registradas antes. Entre los hallazgos: Xenophyoporea. Organismos unicelulares gigantes que viven a más de 10.600 metros. Microbios extremófilos, adaptados a presiones de más de 1.000 atmósferas y temperaturas cercanas al punto de congelación. Estrategias evolutivas únicas. Los microbios muestran adaptaciones simplificadas o versátiles, dominadas por presiones de selección extremas. Se han recolectado muestras de lodo que contienen trazas de vida microscópica y compuestos químicos únicos. El fondo marino está compuesto por diatomeas fosilizadas, según observaciones de Jack Piccard en 1960. La presión hidrostática modifica la densidad del agua en un 4,96%, lo que afecta la química del entorno. A pesar de su aislamiento, se han encontrado bolsas de plástico y residuos humanos a más de 10.000 metros de profundidad, especialmente durante las inmersiones de Víctor Vescovo en 2019. Esto demuestra que la huella humana ha alcanzado incluso los rincones más remotos del planeta. En 1960, Piccard y Walsh afirmaron haber visto un pez plano de unos 30 cm, aunque hoy se cree que pudo haber sido un pepino de mar. Se han documentado peces luminiscentes, camarones y crustáceos adaptados a la oscuridad total y la presión extrema. La fosa de las Marianas no es solo una grieta en el fondo del océano. Es un universo paralelo, donde la vida se reinventa, la geología se transforma y la presencia humana se hace sentir incluso en el silencio más profundo. Cada inmersión revela que aún sabemos muy poco del planeta que habitamos. Explorar el punto más profundo del planeta no es tarea sencilla. La fosa de las Marianas representa un desafío extremo para la ciencia,
pero gracias a avances tecnológicos y misiones internacionales, hoy sabemos más que nunca sobre sus secretos. Aquí te explico cómo se estudia. Los científicos utilizan sumergibles tripulados y no tripulados diseñados para soportar presiones de más de 1000 atmósferas. Sumergibles como el Trieste, Deep Sea Challenger y Limiting Factor han descendido al abismo de Challenger. Vehículos operados remotamente como Kaik y Nereus recolectan muestras sin poner en riesgo vidas humanas. Vehículos autónomos submarinos cartografían el fondo y analizan datos geológicos. Para estudiar los microorganismos del abismo, se utilizan sistemas de muestreo de sedimentos, que extraen lodo del fondo marino. Trampas de agua profunda, que capturan bacterias y microbios sin alterar su entorno. Cámaras presurizadas, que mantienen las condiciones extremas para transportar organismos vivos a la superficie. Estas muestras han revelado que más del 89% de los microbios recolectados son especies desconocidas, adaptadas a la presión, oscuridad y escasez de nutrientes. Una vez en laboratorio, los científicos secuencian el ADN de los microorganismos para entender su evolución. Estudian sus enzimas y proteínas, que podrían tener aplicaciones en medicina, biotecnología o industria. Analizan cómo metabolizan compuestos en condiciones extremas, lo que ayuda a comprender la vida en otros planetas. Instituciones como el Centro de Oceanografía Scripps, la Universidad Jiao Tong de Shanghái y la NOAA lideran investigaciones en la fosa. Las misiones combinan ciencia, ingeniería y diplomacia, ya que la zona está bajo jurisdicción estadounidense como monumento nacional marino. Estudiar la fosa de las Marianas es como explorar otro mundo. Cada muestra, cada microbio, cada imagen del fondo nos acerca a entender cómo la vida puede adaptarse a lo imposible. Y quizás, en ese abismo silencioso, encontremos pistas no solo sobre nuestro planeta, sino sobre otros. Los microorganismos extremófilos, capaces de sobrevivir en condiciones letales para la mayoría de los seres vivos, altas presiones, temperaturas extremas, acidez, salinidad o radiación, están revolucionando la medicina moderna. Su biología única ofrece soluciones innovadoras para algunos de los mayores desafíos sanitarios. Uno de los campos más prometedores es el desarrollo de antibióticos derivados de extremófilos. Estos microorganismos han evolucionado mecanismos de defensa únicos para sobrevivir en ambientes hostiles. Sus enzimas y compuestos antimicrobianos podrían combatir bacterias resistentes a los antibióticos convencionales, como Staphylococcus aureus o E. coli. Investigadores están explorando moléculas con propiedades antibacterianas que podrían destruir bacterias resistentes o potenciar antibióticos existentes. Las enzimas extremófilas son estables en condiciones extremas, lo que las hace ideales para terapias génicas, donde se requiere precisión y resistencia química. Procesos de diagnóstico molecular, como PCR en condiciones difíciles. Tratamientos enzimáticos, por ejemplo, para enfermedades metabólicas raras. Los extremófilos también se estudian para diseñar biomateriales resistentes, como prótesis o recubrimientos quirúrgicos. Crear biosensores que funcionen en ambientes extremos del cuerpo humano. Desarrollar fármacos termoestables, útiles en zonas sin cadena de frío. Algunos extremófilos, como Deinococcus radiodurans, resisten niveles altísimos de radiación. Sus mecanismos de reparación celular podrían inspirar tratamientos contra el daño por radioterapia. También se investiga su potencial para proteger tejidos humanos en entornos extremos, como el espacio o zonas contaminadas. Los extremófilos no solo sobreviven donde otros mueren. Están enseñando a la medicina cómo resistir, reparar y reinventarse. Desde antibióticos del futuro hasta terapias que desafían la física, estos microbios del abismo podrían ser los aliados más inesperados en la lucha por la salud humana. Aunque parezca ciencia ficción, los microorganismos que viven en condiciones extremas como los encontrados en la fosa de las Marianas, volcanes o zonas radiactivas están abriendo nuevas puertas en la investigación oncológica. Su biología única ofrece herramientas inesperadas para combatir el cáncer desde ángulos innovadores. Para terapias dirigidas. Los extremófilos producen enzimas termoestables y resistentes a la acidez, ideales para liberar fármacos directamente en tumores, sin que se degraden en el cuerpo. Activar compuestos anticancerígenos solo en zonas específicas, reduciendo efectos secundarios. Diseñar sistemas de liberación controlada, como cápsulas que se abren solo en ambientes tumorales.
Algunas proteínas de extremófilos pueden integrarse en biosensores moleculares, capaces de detectar biomarcadores tumorales en sangre u orina. Funcionar en condiciones extremas del cuerpo, como zonas inflamadas o con pH alterado. Mejorar la precisión de pruebas como biopsias líquidas o análisis genéticos. Microorganismos como Deinococcus radiodurans, que sobreviven a niveles altísimos de radiación, han inspirado estudios sobre reparación del ADN, clave en tratamientos con radioterapia. Proteínas que protegen células sanas durante terapias agresivas. Modelos para reducir daño colateral en tejidos cercanos a tumores. Algunos extremófilos sintetizan moléculas con actividad anticancerígena, como polisacáridos y péptidos que inhiben la proliferación celular. Compuestos que inducen apoptosis, muerte celular programada, en células tumorales. Agentes antiangiogénicos, que bloquean la formación de vasos sanguíneos en tumores. Inspirada en el abismo. Investigadores están explorando microbios de la fosa de las Marianas para descubrir nuevas rutas metabólicas que podrían replicarse en fármacos. Estudiar resistencia celular extrema, útil para diseñar terapias más robustas. Crear modelos de evolución tumoral, comparando adaptaciones celulares en ambientes extremos. En el rincón más profundo del planeta, donde la presión aplasta y la luz no llega, los extremófilos han aprendido a sobrevivir. Hoy, sus secretos podrían ayudarnos a vencer uno de los enemigos más temidos de la humanidad. Porque en la lucha contra el cáncer, incluso los seres más diminutos pueden marcar la diferencia. Desde las profundidades más oscuras del planeta, donde la presión aplasta y la luz no existe, emergen seres microscópicos que desafían las reglas de la vida. Los extremófilos, habitantes del abismo, no solo sobreviven, prosperan. Y en su resistencia, la ciencia ha encontrado una promesa. Hoy, estos microbios están inspirando tratamientos contra el cáncer, diseñando enzimas que resisten lo imposible, y revelando cómo reparar el ADN bajo condiciones extremas. Lo que antes era curiosidad científica, ahora es esperanza médica. La fosa de las Marianas ya no es solo un misterio geológico. Es un laboratorio natural, un archivo biológico, y quizás, una fuente de soluciones para los desafíos más complejos de la humanidad. Porque a veces, para curar lo más profundo del cuerpo humano, hay que mirar hacia lo más profundo del planeta.